Pero vamos a empezar con algunas publicaciones, Milton, de seleccionados nacionales en redes sociales después del triunfo que tuvieron allá. Sí, esta es una de Marvin Ceballos, pues ya de regreso, fue lo que publicó Marvin Ceballos junto con Moisés Hernández y Wilson Pineda. Esta es de Rodrigo Sarabia, dice persistir y continuar ahí, la barrida fuerte en uno de los partidos de la selección guatemalteca. Este es de Chucho López, que se ha vuelto muy activo en redes sociales, sí, y mucho de selección nacional. Correcto, además bien ahí mientras lo enfocaban entonando las estrofas del himno nacional. Me gusta toda la identidad que está tomando Chucho, y lo digo así porque pues es un jugador que ha estado lejos de tierras guatemaltecas y que a lo mejor hubo un tiempo en donde no se sentía tan identificado, pero es un gusto verlo en los últimos compromisos y que empieza a tener esa identidad por la selección. Ha hecho grupo Chucho López, ha hecho grupo y pues participó ayer en el partido de la selección nacional, contribuyó con la asistencia del primer gol. Guatemala vence 3-0 a la selección de Islas Vírgenes, lo hace en Curazao, en donde obviamente pues deberá jugar su último partido frente a la selección de ese país. Guatemala, bueno, yo te diría, revisando quiénes anotaron, ¿sí? Que yo no sé si el resultado realmente quedó corto, porque en una eliminatoria a equipos o selecciones como Islas Vírgenes Británicas o San Vicente, tenés que tratar de hacer la mayor cantidad de goles. Para mí se queda corta la selección, 0-3 el resultado, con goles de Lom, de Hernández y de Betancourt. Bien, Robin, porque sí, acababa de ingresar y termina anotando. Entonces, para mí, la selección se queda con un número de goles, tal vez el que no debió ser. Para mí, debió ser más abultado el marcador. ¿Cómo queda la tabla de posiciones del grupo para revisar? Bueno, le encabeza Curazao, que esas son cosas que tal vez no le convienen a Guate. Curazao tiene 6 puntos, su diferencia es de +6. Guatemala tiene 6 puntos y su diferencia es de +4. Cuba no tiene puntos, Islas Vírgenes y San Vicente para mí ya no están en la pelea. Desde que dejaste escapar ya 6 puntos de 6 disponibles, ya no estás en la pelea. Pero en el caso de Curazao y Guatemala, esa diferencia de goles no le conviene al azul y blanco, porque puedes llegar a la última jornada y Curazao por la diferencia puede avanzar, ¿verdad? O sea, incluso puede jugar hasta el empate, aunque va a ser allá en Curazao ese partido, lo cual todavía lo torna más complicado. Te voy a decir algo, Curazao empezó a jugar la eliminatoria de buena forma, incluso sin estar en su estadio, porque digamos, Curazao permitió que Islas Vírgenes Británicas jugaran ahí, ¿sí? Porque Curazao estaba jugando acá en la capital contra Cuba, Cuba decidió jugar aquí en la capital. Ya empezaron a meterle presión a Guate, porque se habla que las cuestiones fundamentales que se deben de tener para un partido no fueron del todo tan fáciles para Guatemala. Y dirás, ¿qué tiene que ver Curazao? Bueno, en el tema mismo de los balones, en muchas otras cosas. O sea, sin querer, creo que Curazao dijo, metámosle presión ya a Guate, aunque no esté la selección acá, pero hagámosle sentir que aquí es donde van a venir a jugar, porque pareciera que no se cumplieron muchas cosas que en cualquier eliminatoria hay obligación a tener, como alcanzabalones o cuestiones así. Eso es increíble. No, en serio, les digo que Curazao ya empezó el trato psicológico para selección. Y cuando uno ve a Curazao y compara a Curazao con la selección nacional, en teoría Guatemala debería avanzar. Pero lo que sucede es que estas selecciones, en el caso de Curazao, y como vemos a Gus Hiddink, le está dando otra idea. Incluso hasta en cómo encarar los juegos, cómo encarar una eliminatoria. Yo la verdad veo complicado ese último partido de Guatemala ante Curazao. Sí, yo creo que en ese sentido yo comparto. Voy a irme a su primer comentario, Pedro, cuando usted mencionaba que la selección nacional se había quedado corta en cuanto a goles encajados a las Islas Británicas Vírgenes. Yo sí considero que usted tiene toda la razón. Podemos opinar también que en el segundo tiempo Guatemala careció de efectividad porque tuvo llegadas y me parece que también las Islas contaron con un portero hasta cierto punto con suerte, porque Guatemala creo que tuvo un vendaval de llegadas a mi juicio
Creo que si hubiese por lo menos concretado la mitad de las llegadas que tuvo, otra cosa estuviéramos hablando hoy. Sin embargo, cuando uno se pone a ver el total de selecciones que hay en el mundo, 211, y que Islas Vírgenes Británicas tiene el puesto número 209, sí me parece que entonces Guatemala debió haber sido aplastante, no solamente por esos números que se manejan en cuanto a nivel de selecciones, Pedro, Milton, amigos en casa, sino también porque Guatemala ya conocía que por lo menos en el primer compromiso Curazao había encajado 5 goles a su rival en ese momento. Entonces, para mí sí, Guatemala debió haber jugado pensando en que la diferencia de goles al final va a ser determinante, sobre todo porque Guatemala, su último rival es precisamente Curazao. Yo comparto lo que dice Sandy y además agregaría que pues al final de cuentas Guatemala sigue dependiendo de sí mismo, que eso es importante también. Es que va a ser así. Y es que es así. Va a ser así. A menos de que ocurriera un accidente futbolístico, dejaría de ser el último partido, como bien decía Pedro, el que va a definir quién va a avanzar de grupo. Pero es una eliminatoria muy extraña para todos, pero Guatemala sí pecó de la falta de contundencia. Pero hay cosas importantes también que rescatar. Por ejemplo, sigo pensando que y lo platicamos aquí el día viernes, que Óscar Santis es un jugador distinto. Yo se lo decía a Pedro hoy. Hoy por hoy me parece que es uno, por lo menos está fácil en el top 3 de los mejores futbolistas que hay en la Liga Nacional. Y creo que él demanda tener un poco más de participación en selección nacional. Creo que Rudy Barrientos tampoco lo hace mal cuando entra. De hecho, él asiste a Robin Betancur. Y siempre decimos aquí, bueno, Darwin Lomo, el Flaco Martínez. Yo creo que debemos decir Darwin Lomo, el Flaco Martínez y Robin Betancur, porque al final de cuentas sí, también aprovechó. Pero yo la verdad te digo, viendo a la selección nacional cómo ha venido jugando la eliminatoria, que son 2 partidos, ¿qué tanto puede cambiar Guatemala en el resto de esta eliminatoria? Te diría que muy poco. Porque les voy a hacer una pregunta. Fíjense que yo si hay algo que respeto es el trabajo de Amarini. Aquí siempre lo hemos dicho, saben que debe de terminar su contrato, debe de concluir el ciclo por lo cual lo trajeron a selección, que viene siendo ahora el tema de la eliminatoria y la Copa Oro. Pero, ¿con qué juego de selección de los que Amarini ha dirigido se quedan ustedes como el mejor juego, la mejor propuesta de Guatemala en la era Amarini? ¿Con cuál? Con todos, desde la Liga de las Naciones hasta los amistosos y estos eliminatorios. ¿Con cuál se queda usted, Sandy? Bueno, creo que el juego contra Costa Rica fue bueno y el de Honduras. En el funcionamiento, el de Honduras. Usted... Costa Rica. Yo me quedo con el de Costa Rica, que fue el primero. Pero son 2 y es que Honduras tampoco es que haya venido con toda su selección. Seamos claros. Ahora, ha tenido más partidos. Sí, ¿por qué no lo recordamos? Porque ha sido más o menos la misma idea que lo que observamos ante Islas Vírgenes Británicas y lo que vimos ante Cuba. Así que entiendo que Amarini querrá sacar resultados, que es para mí lo más importante, y el funcionamiento pues debería ir a la par, ¿no? Mejorar para que vengan también mejores resultados. Pero creo que aquí en una eliminatoria de 4 partidos es el resultado. Y no estoy cayendo en conformismo, en serio que no. Pero tampoco es que esté tan claro que Guatemala vaya a mejorar tanto en los otros 2 compromisos, porque ya lo hubiera hecho con todos los juegos que ya tiene Amarini en su historia, con selección nacional. Entonces yo sí no creo que cambiemos tanto. Ojalá se saquen los resultados, que para mí es lo primordial. Pero si estamos hablando del juego Guatemala-Costa Rica, coincidimos los 3, en que fue la mejor presentación de selección nacional, fue el primer partido de Amarini. O sea, todavía ese juego no lo supera ninguno de los demás. Ante Honduras sí, porque se ganó, pero creo que sigue siendo ese ante Costa Rica para mí la mejor propuesta, pensando cómo venía Costa Rica, que venía Keylor y demás. Entonces, en realidad, a ver, les hago esta pregunta. ¿Qué tanto mejorará la selección nacional? ¿En el rendimiento general, Sandy? ¿Qué tanto? Yo creo que para mí hay 2 puntos clave, Pedro. Creo que hay una parte que ha sido la que Guatemala siempre disfraza con las famosas conclusiones después de cada vez que enfrentamos elecciones con mucho más poderío, entiéndase México y las otras que siempre queda el resultado para decir hay muchas conclusiones que sacar. Esas conclusiones para mí han sido la parte de ser efectivo, que creo que Guatemala ha sido su talón de Aquiles, a excepción de la era del pescado, cuando él estuvo, que Guatemala era un poco más efectivo a la hora de ese último pase, a la hora de esa última jugada en el área rival. Claro, sí. Eso.
Eso que creo que va a ser siempre lo que a cualquier técnico que llegue, creo que se lo vamos a pedir, se lo vamos a exigir, y creo que ese va a ser, esa parte yo la veo complicada un poco. Pero lo que yo sí espero, por lo menos, que la selección mejore para los últimos 2 compromisos que tiene, contra San Vicente y contra Curazao, el partido final. Yo sí espero que por lo menos mejoren en la parte física, y ustedes van a decir, sí, ¿cómo? ¿Pero y por qué? Porque lo estuvimos hablando aquí antes de que se dieran estos compromisos. ¿Cuántos jugadores que conformaban el 11 venían realmente con un ritmo de competencia como tal? ¿Cuántos minutos tenían? Claro. Un Luis Martínez que, si bien anota cierto, tenía nada más 27 con Guastatoya. Un Rittmayer y un Lom que ni siquiera traían ritmo de competencia porque ellos apenas están en pretemporada. Y el resto de más jugadores, por lo menos un Ricardo Jerez, que sí tuvo una muy buena participación, pero ustedes no me dejarán mentir, su último partido titular fue en enero. Sí, entonces, en ese aspecto yo sí espero que en cuanto al ritmo de competencia, sí sea muchísimo mejor que el mostrado en estos primeros 2 partidos. Yo creo que es algo que se puede mejorar. Pero fuera de todo eso también, Milton, hay que entender que es una selección, cuando ves el número de convocatorias que tienen en partidos, muchos de ellos, su número es muy bajo. Es una selección que ha venido a un cambio generacional de jugadores como Jan Márquez, que ya no está, El Pescado, que ya no está, Rafa Morales, que debería estar, pero no está. Claro. Bueno, vamos a una generación, medí y compara esa selección ante Estados Unidos el 25 de marzo rumbo a Rusia, ¿se acuerdan? Sí. Que se gana ese Viernes Santo. Ese 2-0. Ese 2-0, sí, ya ves un cambio importante de jugadores. O sea, hay que entender que este grupo también está ganando experiencia. Muchos tienen su primera eliminatoria. O sea, Lom tiene su primera eliminatoria, Rittmayer tiene la primera, Santis tiene la primera, Rudy Barrientos también tiene su primera eliminatoria. Y así podemos ir contando. Que por supuesto esto no es para hacer excusa, estoy de acuerdo, pero le tocó a Marini un grupo muy diferente, un grupo muy distinto, pero hay situaciones que creo no van a ir mejorando tanto como muchos piensan. Va a seguir siendo la misma idea, el mismo rendimiento. A lo que aquí nosotros llegamos es que ojalá la producción goleadora sí mejore, porque puedes hacer más goles. Sí, jugando de esta manera es probable. Claro que sí podés. Ahora, todo eso que es mejorar el fútbol de selección, no veo que sea tan fácil en 2 partidos que restan. Así que va a ser más o menos lo mismo que estamos viendo, pero ojalá sí se mejore en la producción goleadora, que significa aprovechar las que tengas. Pero yo lo veo de esa forma. No veo que haya un cambio, al menos en estos últimos 2 partidos, tan importantes. Y les digo con qué termino mi comentario. Porque en abril no va a tener microciclos. Exacto. No los va a tener si se va a jugar miércoles, fin de semana, miércoles, fin de semana. Va a tener hasta mayo. Y de ahí ya viene la eliminatoria para culminarla un mes después. Entonces, ¿a qué quiero llegar? En realidad, ¿se cree que se puede mejorar? Creo que está clarísimo a Marini que lo que va a poder mejorar son detalles, pero el total de juego que muestra selección no le alcanza. Si en abril no va a tener un microciclo, entonces ¿cómo va a poder mejorar? Yo sí lo veo, pero bueno, Milton tiene declaraciones de Marini. Sí, y solo para terminar, justo lo que decías, en abril no va a haber, en mayo sí hay, serán 3 días, y el día 4 de junio ya es el partido. Bueno, ya ves. Entonces es cortísimo el tiempo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedes mejorar? Es posible que muchos crean que se pueda mejorar tanto? Pero si no hay tiempo para eso. En lo que sí se puede mejorar es en aprovechar las oportunidades que el partido te dé. Ahí sí, pero ahí depende de los que van al campo. Es que Marini está atado de manos de alguna forma, si tiempo ya no tiene. Nunca lo tuvo. ¿Cuántos partidos tuvo en este año? 2, y uno ajustado a último momento, que fue Nicaragua. Y aparte, el grupo también no tiene tanta experiencia. Dirá, bueno, aquí tengo que ver qué hago. Y luego viene Curazao, que tampoco es que Curazao esté, o sea, top 3 de CONCACAF, no lo es. Pero ha tenido más tiempo de trabajo. Sandy, me recuerdo cuando lo mencionó acá. Ya empezó Curazao, tenía hasta campamentos. Una burbuja. Pero bueno.